Vamos entonces a hacer un esfuerzo de terminar la gran mayoría de las catequesis de Benedicto XVI, que los tenemos como insumo número 2 para esta parte inicial del credo, que se refiere propiamente al credo, la importancia del credo dentro de la doctrina, el credo como un compendio de la doctrina, y también para darle importancia y fuerza al credo, tomar en consideración las palabras de San Ambrosio, que en algún momento en uno de sus sermones decía que los 12 artículos del credo corresponden históricamente a 12 artículos de fe explicitados por cada uno de los 12 apóstoles. Muy bonito eso, porque es muy simbólico. Cada apóstol se constituye entonces en una columna dentro de la doctrina de la Iglesia, y entre todos forman esas 12 columnas que sustentan la doctrina de la Iglesia. Son los 12 artículos del credo. ¿Está bien? Podríamos resumir esos 12 artículos del credo para que lo tengamos en cuenta. Tiene que ver con el aula anterior. Hablamos del credo de los apóstoles, o el símbolo apostólico, ¿no? Ya sabemos por qué símbolo, ¿no? ¿Se acuerdan? Una joya, la piedra engastada en el anillo, etcétera, o en la corona. Bueno, el símbolo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, y más recientemente el credo de San Pablo VI. De cualquiera de esas tres versiones del credo podemos sacar 12 artículos, y los 12 artículos van a coincidir en cada uno de esos credos, de esas versiones del credo, y de otras versiones más que hay, pero no vamos a entrar en detalle con otras porque nos quedamos ahí dando vueltas en la historia del credo, etcétera, y de la historia de la Iglesia. No viene al caso en este momento. Bueno, entonces ahora Benedicto XVI, en octubre del 2011, tiene un documento muy interesante que lo vamos a contemplar también muy en passant al inicio de nuestra aula del día de hoy. Si ustedes tienen el texto a la mano, por favor pónganme una manito ahí en el chat, los que tienen a la mano el texto. A ver. Por aquí 2, 3, 4, eso. ¿Quién más? 5, 6, 7, 8. ¿Quién da más? A ver si llegamos al 50%. 8, ¿nadie más? Nadie más tiene la versión. Bueno. Igual comparto la pantalla y logran ver el texto. Un momentico, entonces voy a parar aquí. Insumo número 2. Insumo número 3, perdón, es el insumo número 3. El 1 era el catecismo, o es el catecismo completo de la Iglesia Católica. El 3 es el credo explicado por Benedicto XVI. A ver, les comparto entonces. Bueno. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ya se me olvidó cómo comparto. Presentar ahora pantalla completa. Listo. Están viendo mi pantalla. Insumo número 3. Aquí está Benedicto. Va a anunciar entonces un nuevo ciclo de catequesis semanal. Esa catequesis se realiza los días miércoles, sea en la sala Pablo VI o en la plaza de San Pedro, depende un poco de las circunstancias. Dice entonces Benedicto XVI, hoy quisiera presentar el nuevo ciclo de catequesis que se lleva a cabo durante todo el año de la fe. Voy a ponerlo más grande acá, yo creo que todos ven bien, más grande, todo el mundo vea muy bien, ahí sí no me da. Esto no le puedo poner aquí, esto no es 180. Sí. Ahí,
mucho mejor, está clarísimo, ¿cierto? Bueno, dice entonces, hoy quisiera presentar el nuevo ciclo de catequesis que se lleva a cabo durante todo el año de la fe que acabo de empezar y que irrumpe por este periodo el ciclo dedicado a la escuela de la oración. Con la carta apostólica Porta Fidei, elegí este año especialmente para que la Iglesia renueve el entusiasmo de creer en Jesucristo, único Salvador del mundo, reavive la alegría de caminar por la vida que nos ha mostrado y testifique en modo concreto la fuerza transformante de la fe. Esto es importantísimo, vamos a hablar de la fe especialmente. No podemos empezar a hablar de los artículos del credo, o más bien el primer artículo me recuerda a mí de manera especial este don y este regalo de la fe. Y la fe es una fuerza transformante. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Aquel que tiene fe no solamente se transforma a sí mismo, porque se transforma en Cristo, se asemeja cada vez más a Cristo, sino que también ayuda a transformar la sociedad en un reflejo de Cristo. Bueno, entonces dice, en el aniversario de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, ustedes recuerden que el aniversario, el Concilio Vaticano II, se inicia o se inaugura el 11 de octubre de 1962. Estas catequesis de aquí son de octubre del 2011. O sea que al año siguiente el Papa va a publicar un decreto de apertura del año de la fe. ¿Con motivo de qué? De los 50 años del Concilio Vaticano II. Entonces esto es un año antes de que comience ese año de la fe. Y hay una carta apostólica aquí que le escribe Porta Fidei, aquí la ven arriba. Esta Porta Fidei es un texto lindísimo donde también aporta elementos muy especiales al respecto de lo que significa la fe dentro de la iglesia, esa fuerza dinámica que anima a cada uno de los individuos que pertenecen al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Ahora dice, el aniversario de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II es una gran oportunidad para volver a Dios, para profundizar y vivir con mayor valentía la propia fe. Entonces miren que la fe no solamente la tengo. ¿Usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Pero además de tener fe, debo de profundizar y vivir con mayor valentía la fe. Entonces es muy interesante, nos va mostrando otras dimensiones que se involucran dentro del ser humano y que están relacionados con la fe. Repito, es necesario profundizar y vivir con mayor valentía la fe. Ahora, ¿la fe qué es? La fe es como músculos. Si yo no uso los músculos, se me atrofian. Ustedes han visto cuando uno a mí me pusieron, yo no me acuerdo, un yeso, no, me pusieron una férula una vez que me caí por allá. Se le ponen un yeso y se le seca el musculito. Queda flaquito el musculito. ¿Por qué? Porque dejó de estimularse, de ejercitarse. Lo mismo sucede con la fe. Si yo no ejercito la fe, se degenera, se degrada, se debilita. Entonces por eso hay que profundizar y vivir con mayor valentía la fe. Y esa valentía se refiere a enfrentar el día a día de esta vida, de los obstáculos, de las dificultades, de las vicisitudes, de nuestras debilidades, etc. Enfrentarlas con confianza. Porque la fe está unida a la confianza. La confianza es la fina punta de la fe y de la esperanza. Para fortalecer la pertenencia a la iglesia, eso que yo siento, con alguien conversaba en estos días, no más que conversaba, discutía fuertemente al respecto de esas personas que dicen, no, yo abandoné la iglesia y me fui y me metí a un garaje porque es que ya no creo en esos curas. O sea, ¿quién dijo que mi fe debe de basarse, debe de fundamentarse solamente en un miembro de la iglesia? Por más que sea un sacerdote, por más que sea un obispo, por más que sea un cardenal, por más que sea el papa. Un papa de los primeros tiempos de la iglesia, en el momento en que lo colocaron delante de los dioses y le dijeron que lo iban a martirizar si no le quemaba incienso a los dioses, él dijo, le quemo incienso a los dioses. Apostató de la fe, el papa. Después se arrepintió y murió mártir, siendo obviamente católico, pero un papa puede llegar a apostatar de la fe.
Entonces mi fe no está puesta en los hombres, mi fe está puesta en Cristo. Entonces ese ejercicio de fortalecer la fe me fortalece también el sentido de pertenencia a la iglesia. Me duele lo que están haciendo con la iglesia. En este momento en que están cerrados los templos, hoy hablaba con una persona a ese respecto. ¿Cómo es que no abren los templos si está siendo posible ya restablecer los vuelos nacionales e internacionales? O sea, yo voy a pasar más tiempo con una persona al lado dentro de un avión de lo que va a pasar dentro de un templo compartiendo la celebración eucarística. O sea, una serie de cosas medio inconcebibles. Me duele, eso duele. ¿Por qué? Porque yo siento la pertenencia a la iglesia. La iglesia maestra en humanidad, y que a través de la proclamación de la palabra, celebración de los sacramentos y las obras de caridad, nos lleva a encontrar y a conocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No es como aquellos que dicen que Dios solo está aquí en la palabra. Dios está solo en la palabra de Dios. No. De una manera en la palabra de Dios, de diferente manera nuestro Señor está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, pero también está presente en la celebración de los sacramentos, la liturgia y las obras de caridad. Eso nos lleva a encontrar y conocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Se trata del encuentro no con una idea. Me preguntaban la otra vez sobre una ideología. Una ideología es aquello que rige a un grupo de personas, pero que está solamente aquí, en la cabeza, que no llega a comprometer propiamente las obras, o que puede comprometer las obras, pero no con un pensamiento puesto, no en una idea, sino en una persona que trasciende más allá de todo lo creado, que es Dios. O sea, una ideología se sustenta ¿en qué? En todo lo banal e intrascendental que encontramos aquí, en este mundo pasajero. Se trata del encuentro no con una idea o con un proyecto de vida, sino con una persona viva que nos transforma profundamente, revelándonos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Es muy interesante. Entonces, cada que yo me voy encontrando con Cristo, que voy teniendo una relación más estrecha con Cristo, yo le encuentro más sentido a mi existencia. Si yo quiero conocer cuál es mi proyecto de vida, miren cómo la fe, cómo el credo y la doctrina está relacionada con mi proyecto de vida. Cada vez que yo me involucro más en el conocimiento de Cristo, me estoy dando cuenta más profundamente de quién soy yo y para dónde debo caminar. O sea, le encuentro sentido a mi vida. La doctrina entonces me ayuda a mí a encontrarle sentido a la vida. Y cuando yo procuro encontrarme, unirme cada vez más a Cristo, voy teniendo sentido de pertenencia con la iglesia, pero como me conozco más a mí mismo, también me amo como criatura de Dios. El encuentro con Cristo renueva nuestras relaciones humanas, dirigiéndolas de día a día hacia una mayor solidaridad y fraternidad en lógica del amor. Entonces, esta fe me lleva a mí como consecuencia a una práctica de la caridad. Por eso hablábamos en el aula anterior de la fe eclesial. Porque eso de que yo vivo para mí mismo y solamente para mí dentro de la iglesia, no funciona. El cristiano vive en función de ¿qué? De la comunidad. Por eso, este creer en Cristo y unirme a Cristo me va a llevar a mí a una mayor solidaridad y fraternidad. Y en una lógica, la clave es ¿cuál? La clave es del amor, un amor desinteresado. Continúa entonces. Tener fe en el Señor no es algo que interesa solamente a nuestra inteligencia, al área del conocimiento intelectual, de la especulación, especulación, sino que es un cambio que implica toda la vida. Inteligencia, voluntad, que normalmente en la Escritura nosotros vamos a encontrar aquí reflejado con la palabra corazón en la Sagrada Escritura. Inteligencia, voluntad y sensibilidad. Sino que es un cambio que implica toda la vida, todas las dimensiones del hombre. A nosotros mismos, sentimiento, corazón, intelecto, voluntad, corporeidad, emociones, relaciones humanas, todo lo que es el hombre. Con la fe realmente cambia todo en nosotros y por nosotros y se revela claramente nuestro destino futuro. No solo mi vocación particular para realizar aquí en este mundo, en esta tierra pasajera, sino también en la eternidad. La verdad de nuestra vocación en la historia, el significado de la vida, la alegría de ser peregrinos hacia la patria celeste. Tanta gente que toma la opción de pasar por la historia sin hacer historia, como un cero a la izquierda. ¿Por qué?
porque no se encontró a sí mismo, no le encontró sentido a la vida. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida? Tanta gente que dice hoy en día, no, es que yo no le encuentro sentido a la vida, estoy en una crisis existencial. La solución es esta: involúcrese más en el conocimiento, en el amor de Dios, y esos problemas quedan solucionados. Un padre me decía eso la otra vez: oiga, yo le aseguro que si nosotros los sacerdotes nos dedicáramos más a la consejería espiritual y al sacramento de la penitencia, se quebraban los psiquiatras y los psicólogos. Acaban cantidad de problemas que tiene el hombre contemporáneo, crisis de afecto, bueno, también es que pueden venir ciertas depresiones a causa de problemas físicos, de enfermedades, eso es otra cosa, pero gran parte de las enfermedades nerviosas que tiene el hombre, y un estudio que salió hace unos 10, 15 años más o menos, decía que alrededor del 85% de las enfermedades actuales, de las patologías reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, tienen origen nervioso. ¿Ustedes se imaginan la disminución que habría en todo ese tipo de enfermedades nerviosas si fuéramos más dados a la oración, a los sacramentos, a la vida espiritual? Pero nos preguntamos, ¿la fe es verdaderamente una fuerza transformadora en nuestra vida, en mi vida? Claro, esto como teoría que queda muy bonito, suena muy lindo, hasta medio poético. Nuestro destino futuro, la verdad de nuestra vocación. Pero ahora, cuando yo hablo de mi vida, me involucro yo en este asunto. ¿O solo es uno de los elementos que forman parte de la existencia, sin ser aquello determinante que la implica por completo? O sea, la fe termina siendo un asunto más, una dimensión más del ser humano. Ahora, aclara entonces aquí en este inicio de Catequesis Benedicto que en las catequesis de este año nos gustaría realizar un camino para fortalecer o reencontrar la alegría de la fe, entendiendo que ella no es algo ajeno, desconectada de la vida real, sino que es el alma, ánima, animado. Un desanimado es como una piedra que no tiene ánima, es inerte, no tiene vida. La fe le da alma a mi vida. La fe en un Dios que es amor y que se ha hecho cercano al hombre, encarnándose y entregándose a sí mismo en la cruz para salvarnos y reabrirnos las puertas del cielo. Eso indica de modo luminoso que solo en el amor está la plenitud del hombre. Y ese amor desinteresado que me lleva a mí, un amor tan desinteresado que me lleva a mí a olvidarme de mí mismo y a entregarme en holocausto por el otro. Es necesario repetirlo con claridad, que mientras las transformaciones culturales de hoy muestran a menudo muchas formas de barbarie que pasan bajo el signo de conquistas de la civilización, y es que se lo presentan hacia uno. De tal manera la crisis hoy en día, la falta de sentido común, empiezan a suceder una serie de aberraciones impresionantes y las presentan con tal normalidad, nos la etiquetan de tal manera como normales y naturales que uno empieza a asimilar, o consciente o subconscientemente, y se presentan así como conquistas de la civilización. Por ejemplo, la posibilidad de quitarle la vida a una persona simplemente porque se convierte, entre comillas, en una carga para la familia o para los futuros padres, etc. Ustedes me entienden. La fe, la fe afirma que no existe una verdadera humanidad si no es en los lugares, en los gestos, dentro del plazo y en la forma en que el hombre está animado por el amor que viene de Dios, que se expresa como un don, que se manifiesta en las relaciones llenas de amor, de compasión, de atención y de servicio desinteresado hacia los otros. Donde hay dominación, en contraposición, donde hay dominación, donde hay posesión, donde hay explotación, donde hay mercantilización del otro para el propio egoísmo, donde está la arrogancia del yo encerrado en sí mismo, el hombre termina como empobrecido, desfigurado, degradado, animalizado, así de sencillo. Por ejemplo, algo que nos puede mostrar como conquista de la civilización es los derechos de ciertos seres creados, dándole las categorías de persona humana. Ustedes me entienden. Y hay algunos despistados mentales en el campo académico, con todas las letras, que llegan a declarar que la categoría de persona humana se la da la sociedad a los seres, pero que el ser en cuanto tal
no tiene propiamente en su naturaleza eso que lo caracteriza como persona humana, ¿no? Que la categoría de persona humana está separada de ser, o sea que a cualquier ser se le puede dar la categoría humana. Es por convención que la sociedad, que un grupo humano delante de ese ser dice persona humana, ¡pac!, le da la categoría. Entonces ya no es solo el ser humano que tiene categoría de persona humana, sino todo aquello que la civilización lo crea. Entonces ya ciertos animalitos que se les empieza a dar una categoría de seres humanos. Entonces, pobrecito el animalito, pero no es pobrecito el niño que está aguantando hambre, no es pobrecito el niño que no conoce la fe, no es pobrecito el anciano que va a morir desamparado y sin los sacramentos, no, es pobrecito el animalito, es pobrecita la madre naturaleza, y el hombre va quedando desplazado. Se pierde el sentido común. ¿Por qué se pierde el sentido común y se pierde el orden lógico de las criaturas en la creación? La jerarquía de las criaturas en la creación. Es porque el hombre, perdiendo la fe, al hombre se le nubla la inteligencia. El intelecto, en el intelecto repercute la calidad y el fortalecimiento de la fe. Por eso cuando yo estudio la doctrina católica y la estudio con fe, mi inteligencia se fortalece. O sea que nosotros aquí estamos haciendo un ejercicio de fortalecimiento intelectual, ¿no? No es el mismo ejercicio de fortalecimiento intelectual que yo hago leyéndome, por ejemplo, el libro famoso de álgebra de Baldor, que para muchos fue la gran cruz que cargaron en los últimos años del bachillerato. Eso puede ser que de alguna manera le dilate a uno la inteligencia o se la ayuda a fortalecer, pero que fortalezca la fe, ejercicios de fe relacionados con ¿qué? Con el estudio de la doctrina católica. Ahora, la fe es acoger este mensaje transformante en nuestra vida, es acoger la revelación de Dios. Recuerden, Dios se revela. Dios nos hace saber quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus planes para con nosotros, la vocación. Es cierto que el misterio de Dios permanece siempre más allá de nuestros conceptos y de nuestra razón, de nuestros rituales y oraciones. Claro, si no la fe, si ya algo es evidente, ¿para qué la fe? Si ya está ahí, no. Por eso hay misterio dentro de la iglesia. Sin embargo, con la revelación Dios mismo se autocomunica, Dios mismo se relata y se vuelve accesible. Y nosotros, por medio de esa fe, somos capaces de escuchar su palabra y de recibir su verdad. Yo les decía la otra vez, puede ser que yo me siente delante de un auditorio de los más grandes sabios de la historia y empiece a hacer las más grandes y más claras explicitaciones doctrinarias al respecto de la existencia de Dios. Si no hay fe y no hay gracia de Dios, los que están enfrente, entra por acá y sale por acá. Y nosotros somos capaces de escuchar su palabra y de recibir su verdad. Gracias a la fe. He aquí la maravilla de la fe. Dios en su amor crea en nosotros, a través del Espíritu Santo, las condiciones adecuadas para que podamos reconocer su palabra. Es como cuando un experto en literatura coge unos textos de Paul Claudel. Por ahí puse en estos días en los posts de Facebook y de Instagram una frase muy bonita de Paul Claudel. Yo creo que la tengo. La frase de Paul Claudel. Voy a leerla aquí textualmente porque me parece muy linda. Paul Claudel, gran político, literato del siglo XIX francés, de una familia muy influyente, pasó una vez 25 de diciembre, 26 de diciembre de 1880 y algo, 1890 por la Catedral de Notre Dame de París, y los niños terminó la misa, él asistió a la misa como puede asistir una vaca, un rumiante, a un espectáculo de juegos pirotécnicos. ¿Se han visto las vacas rumiando? Usted le hacía al frente hacia la vaca y la vaca. Así estaba él, totalmente impasible delante de semejante espectáculo, el órgano sonando. De pronto la gracia de Dios empieza a tocar en su corazón. Terminó la Eucaristía y el hombre
Empezaron los niños a cantar atrás el Magnificat. Magnificat anima mea dominum et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo, ¿no? Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se glorifica en Dios su Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, el Magnificat. Y dice él, está inclusive cuando uno va a la catedral de Notre Dame de París, está una piedra donde dice, aquí fue la conversión de Paul Claudel, porque el hombre tuvo una conversión al catolicismo increíble, eso repercutió en toda Europa, es que era un hombre muy conocido, aunque era bautizado, no era propiamente creyente, y fue por pura curiosidad. El hombre se convirtió a partir de ¿qué? Del canto de los niños, ahí la gracia empezó a entusiasmarlo, viendo los vitrales, viendo los arcos góticos de la catedral. Llega a decir en algún momento Paul Claudel, para que busquen los textos de él. Lo puse en el chat también. Dice Paul Claudel, no conocía un solo sacerdote, no tenía un solo amigo católico, pero el gran libro que se me abrió y en el que hice mis estudios fue la iglesia. ¿Cómo fue que Paul Claudel estudió doctrina adentro de la catedral, viendo los vitrales y escuchando a los niños cantar? La fe. Pues miren cómo la fe va unida ¿a qué? A la doctrina, dejándose llenar de fe, fortaleciendo su fe por esa gracia que Dios le había dado. Empezó a conocer la iglesia y amar la iglesia a través de esas manifestaciones de Dios ahí. Pero el gran libro que se me abrió y en el que hice mis estudios fue la iglesia. Dice él para terminar, sea eternamente alabada esta madre grande y majestuosa en cuyo regazo lo he aprendido todo. Paul Claudel. Bonito, ¿no? Continuamos aquí entonces. Dios mismo en su voluntad de manifestarse, de ponerse en contacto con nosotros, de estar presente en nuestra historia, nos permite escucharlo y acogerlo. Entonces está en la palabra de Dios, está en el encuentro con el prójimo, está en la oración, está contemplando las maravillas de Dios en la creación, el canto de un pájaro, un atardecer, un amanecer, etc. San Pablo lo expresa así con alegría en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice él, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes los creyentes. Entonces la palabra de Dios sale, fe exaudite, entra por aquí la palabra de Dios. Yo escucho la palabra de Dios en la Eucaristía, escucho la palabra de Dios cuando el prójimo de alguna manera me predica o me evangeliza, entra la palabra de Dios. Cuando leo la doctrina de Dios, entra la palabra de Dios. Teología, catecismo, entra la palabra de Dios y permanece activa en nosotros. ¿Cómo permanece activa? Dándole dinamismo a nuestra vida. Anima nuestra ánima. O sea, le da fuerza y vida a nuestra alma. Si no, yo voy a estar desanimado. Entonces, quien no fortalece la fe, está desanimado. Quien fortalece la fe con la palabra de Dios, con el testimonio del prójimo, se anima, se reanima. Entonces, si estamos teniendo problemas en materia de ánimo, hay que estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me comunica vitalidad, fortalece mi alma. ¿Está bien? ¿Entendido? Aquí está Juan Guillermo, aprovecho para responder, porque hay personas que teniendo fe después la pierden. Lo que yo decía, el ejemplo ahora del músculo. Cuando el músculo no se fortalece, decía al inicio, no, es que yo no creo ya en esos, normalmente así, no es una manera despótica, así, displicente, grosera, yo no creo ya en esos curas. Yo ya no creo, yo vivo mi fe con Jesús. Eso es un pretexto para salir de lo que la iglesia nos exige y acomodarnos en lo que nos ofrece el mundo, en una modalidad de espiritualidad o de ideología, que más o menos me satisface y como que me deja tranquilo. Entonces, aquel que no fortalece la fe, la pierde. ¿Entiende? La pierde, perdió la fuerza. ¿Por qué perdió la fuerza? Porque no fortaleció el músculo. ¿Por qué pierde la fe? Porque no la
fortalecer. Por eso la necesidad de fortalecer a cada día. Ay, pero hay que estudiar entonces mucho, hay que rezar todos los días, tiene que estudiar todos los días, tiene que rezar todos los días, tiene que fortalecer la fe. Si usted quiere caminar, tener salud, poder hacer ejercicio, ¿qué tiene que hacer? Comer todos los días. Y 3 veces. Y si son más veces, mejor, en menos proporciones, etc. Alimento el cuerpo, porque esta materia, el hermano burro, como decían antiguamente, este hermano burro hay que darle comida para que pueda caminar y trabajar. Ahora con la fe, ese espíritu, hay que alimentarla. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Estas palabras de Pablo entonces, está dentro de nosotros la fe, llegó la fe, o por el bautismo, después se va fortaleciendo, ¿cierto? Porque se va fortaleciendo con lo que yo escucho, los ejercicios que yo hago también. Miren que en este caso los demás me pueden ayudar a hacer ejercicios para fortalecer la fe. Esto es muy interesante, porque es un trabajo comunitario también dentro de la iglesia. Y se mantiene dinámica dentro de ella. Dios se ha revelado con palabras y hechos a través de una larga historia de amistad con el hombre, que comienza no solo en Abraham, aquel hombre que por allá en Ur de Caldea, en la llanura, en la media luna fértil de la Mesopotamia, sale del politeísmo y se entrega al monoteísmo y abre para nosotros las puertas de la fe. No, no es solo Abraham, es más atrás. Esto comienza en Adán y Eva, sí, pero podemos ir más allá. La lucha de los ángeles en el cielo, Prelium Magnum in Celum, la gran batalla en el cielo. ¿Fue una batalla de qué? De fe. Dios se ha revelado con palabras y hechos a través de una larga historia de amistad con el hombre que culmina en la encarnación del Hijo de Dios y en su misterio de la muerte y resurrección. Claro, revelación plena. ¿Cuál es la plenitud de la revelación? Cuando esa palabra, que yo tengo la palabra en la Biblia, en la Sagrada Escritura tengo la palabra escrita, pero cuando esa palabra se hace hombre, la palabra de Dios se hizo carne en el vientre de la Santísima Virgen. Ahí llegó la plenitud de la revelación. ¿Qué más iba a revelar Dios? Se reveló a sí mismo ahí, en la naturaleza humana. Dios no solo se ha revelado en la historia de un pueblo, revelación, fe. ¿Qué? Esa revelación pierde el sentido cuando aquel que se encuentra con el revelado, con Jesús, no tiene fe. De ahí el comportamiento de todos los fariseos, saduceos, republicanos, todos los contemporáneos de Jesús que no adhirieron al plan de salvación expuesto por el propio nuestro Señor Jesucristo. Pero no tenían fe. Como no tenían fe, Dios se revelaba y no entendían. Dios no solo se ha revelado en la historia de un pueblo, no solo habló por medio de los profetas, sino que ha cruzado su cielo para entrar en la tierra de los hombres como un hombre. Tan hombre como cualquiera de nosotros. En todo hombre, menos, oye, esto es muy importante, hombre en todo como los hombres, menos en su condición pecaminosa y concupiscente. O sea, nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún tipo de inclinación al mal. ¿Que puede ser tentado? Sí. Una cosa es ser tentado y otra cosa es tener una inclinación natural al mal. Esa inclinación hacia el mal, llamada concupiscencia dentro de la doctrina de la iglesia, lo tienen todos los hombres y mujeres que vinieron y hacen parte de la historia después de Adán y Eva. Concupiscencia. Pero eso no es lo mismo en el caso de nuestro Señor, y en el caso de la Santísima Virgen, y en el caso de San José. Siendo concebidos obviamente sin pecado original, o sea, no tenían las consecuencias propias del pecado original. No tenían inclinación natural al mal, pero sí podían ser tentados. Evidente eso en la Sagrada Escritura. Y desde Jerusalén, ha cruzado el cielo para entrar en la tierra de los hombres como un hombre, para que pudiéramos encontrarle y escucharle. Y desde Jerusalén, el anuncio del Evangelio de la Salvación se ha extendido hasta los confines de la tierra. Bonito. Estos 12 hombres, algunos de condición muy humilde, a veces nos dicen, no, todos eran medio campesinitos de buey. No, algunos, otros no. Santiago y Juan se conocen perfectamente por la historia y la tradición de la iglesia, que eran unos pescadores de truz y de renombre en la región. O sea, había de todo, ricos y pobres. Estaba Lázaro, uno de los hombres más ricos de la época de nuestro Señor. El jet set de la época. Fue un escándalo también cuando Lázaro se convirtió. Cuando nuestro Señor lloró por Lázaro porque le dijeron que estaba muerto. Nuestro Señor lo consideraba amigo.
Nuestro Señor lloró por su amigo que estaba muerto. Bueno, todos esos eran muy pocos para lo que era y lo que es hoy la población del mundo, pues conquistaron prácticamente el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Y desde Jerusalén el anuncio del Evangelio de la salvación se ha extendido hasta los confines de la tierra. La iglesia, nacida del costado de Cristo, se ha vuelto portadora de una sólida y nueva esperanza. Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, Salvador del mundo, que está sentado a la diestra del Padre y es el juez de vivos y muertos. Este es el querigma, oído, ese anuncio, esa fuerza central, ese testimonio, ese anuncio central y rompedor de la fe. Si tienen preguntas las pueden ir poniendo ahí. Yo voy parando, vamos despacio. Dígame si voy bien de velocidad, voy muy lento, estoy tratando de dominarme la velocidad. Puede que me emocione mucho y empiezo a hablar, ustedes me tienen que parar ahí. Camilo, para ahí! Yo paro. 10 minutos. Y pregunten lo que quieran. Esto es, alguien me decía, yo sí puedo preguntar, sí, pregunten lo que quieran, que yo respondo lo que pueda. Esa es la clave de un docente. Eso lo aprendí yo, digamos que el ejercicio que me ayudó muchísimo a la hora de ejercer la docencia propiamente, inclusive antes de hacer una de las licenciaturas, es aprender a decir no sé. Hay que buscar, hay que investigar, encontremos juntos. Entonces pregunten lo que quieran, yo respondo lo que pueda. ¿Cómo están escuchando? Por aquí me dice Felipe que me está escuchando bajito. ¿Ustedes cómo me oyen? ¿Sí? Voy a tratar de, a ver, yo miro si me beneficio de, ¿yo qué hice? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Entonces Felipe tiene que subirle ahí al micrófono. Aló. Ahí sí se oye una... Ahí se oye mal. Sí. Comprar audífonos, Felipe. Bueno, listo. Entonces, si tienen preguntas, recuerden ahí. Yo voy... Ay, ¿qué pasó aquí? No, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Perdón, estoy más perdido. Tengo 3 pantallas aquí. Yo ni sé para cuál es la que tengo que mirar. Pero yo sé que ustedes están por ahí en algún lugar de la internatósfera. A ver, preguntas. Yo escucho, sí. Listo, está bien. Bueno, seguimos entonces. Bonito este texto. A mí me parece muy bonito este texto de Benedicto XVI. Vamos a tener en estos días un especial en Televit sobre Benedicto y sobre Francisco para que estén por ahí pendientes. Estamos preparando el material ya. Bueno, entonces dice, ¿pero dónde? Ay, yo como que me subí más, yo me pasé. Wow. No, estamos en el querigma, sí. Este es el querigma, el anuncio central. Estamos por aquí, a ver, ustedes ven. ¿Dónde está la estrellita? Sí. Pero este es el querigma, el anuncio central y rompedor de la fe. O sea, que rompe obstáculos. Pero desde el principio surgió el problema de la regla de la fe. ¿Qué será esto? ¿Cómo así? Es decir, de la fidelidad de los creyentes a la verdad del Evangelio, en la cual permanecer con solidez a la verdad salvífica sobre Dios y sobre el hombre para preservarla y transmitirla. Es un problema porque nosotros estamos limitados, nuestra naturaleza humana es limitada. Yo tengo un límite de fuerza, yo tengo un límite de visión. Ojalá yo fuera un águila, que dicen que más o menos la proporción de la capacidad visual del águila es poder leer un periódico a 1 kilómetro de distancia. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, un animal que es capaz de ver a Dios, el sol, directamente. En cambio, nosotros tenemos tan incapaz, tan deficiente la vista, que no vemos a Dios. Dios es tan visible que no lo vemos. Así está de atrofiada nuestra vista y nuestros sentidos. Podemos ver reflejos de Dios,
¿En dónde? En la creación, es un libro abierto. Entonces, con respecto a la razón, pues había un problema. ¿Cómo guardar todos esos elementos? San Pablo entonces escribe en la primera carta a los Corintios: serán salvados si lo guardan, el Evangelio, la buena nueva, tal como se los prediqué. Si no, habrán creído en vano. Entonces aquí hay dos elementos que se juntan: la fe, creer, y tienen que haber unos principios, una doctrina. Entonces son dos cosas que se unen. Por eso la importancia del credo, por eso la importancia de la doctrina. Doctrina y fe son dos cosas que van muy de la mano. Miren lo que dice Pablo, repito. Pablo dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. Serán salvados si lo guardan, la buena nueva, mensaje, palabra de Dios, doctrina, tal como se lo predique. Si no, habrán creído en vano. Y más adelante Santiago va a decir: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, fe, doctrina, obras, caridad, todo está entrelazado. Aquí no hay nada puesto al azar. Pero entonces, ¿dónde encontramos la fórmula esencial de la fe? ¿Dónde encontramos la verdad que se nos ha transmitido fielmente y que es la luz para nuestra vida diaria? La respuesta es simple. ¿Cuál es la respuesta? El credo, la profesión de fe, el símbolo de los apóstoles, el símbolo de la fe. Nosotros nos remitimos al hecho original de la persona y de la historia de Jesús de Nazaret. Vamos a la plenitud de los tiempos, aquel momento histórico donde Dios asume la naturaleza humana sin perder su naturaleza y su persona divina, asume la naturaleza humana, y ahí vamos a encontrar persona divina, naturaleza humana, ¿sí? Y naturaleza divina. Dos naturalezas y una persona, nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces el mismo Pablo: se hace concreto lo que el apóstol de los gentiles, Pablo, porque de los gentiles, de las gentes, aquellos que estaban fuera del pueblo judío, él fue el apóstol de ellos, fue el que intercedió en un primer momento por los que estaban fuera del pueblo judío. Porque para el concepto de Pedro y los demás apóstoles, miren que esto es muy interesante, confirmados ya en gracia, tocó irse a un concilio, primer concilio ecuménico de la historia, el concilio de Jerusalén, y se fueron a definir eso como uno de los asuntos más importantes: ¿a quién hay que llevar la palabra de Dios? Y Pablo ahí sentado. Pablo parece que era un tipo así de armas tomar, temperamento sanguíneo, así. Los textos de los primeros tiempos dicen que era un hombre de estatura media, fortachoncito, así grueso y con unos ojos medio centellantes. Que hombre, una gasolina así, de un temperamento, inclusive algunos lo tildan de temperamento sanguíneo, medio colombiano el hombre, así. Y Pablo ahí sentado, confirmado en gracia, los demás apóstoles con Pedro a la cabeza, él muy respetuoso, pero muy centrado en lo que tenía en el corazón, fruto de la fe y de la luz que le había dado Dios. Y empiezan a discutir, pero la discusión debe haber sido acalorada. Pablo diciendo que esta fe, había que abrir las puertas de la fe para aquellos que no hacían parte del pueblo judío. Y Pedro y los demás apóstoles, imagínense, 12 contra 1. Los demás decían no, la palabra de Dios y esa puerta de la fe hay que abrirla solamente a los judíos, a los circuncisos. Resultado, el Espíritu Santo le muestra a Pedro por medio de un sueño, le deja claro que la palabra de Dios es para todos, gentiles y judíos. Entonces Pablo, el apóstol de los gentiles, decía a los cristianos de Corinto, no del pueblo de Corinto, en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 3: porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mire, el credo, un pedacito del credo, algo del credo. Está aquí patente que va la doctrina con la evangelización, se fortalece la fe y se convierte en los primeros pilares fundamentales de la comunidad cristiana. Incluso hoy, dice Benedicto, Papa Emérito, tenemos necesidad de que el credo sea mejor conocido, entendido y orado. ¿Ya? Estamos haciéndole caso aquí. Doctrina de la Iglesia, magisterio. Incluso hoy tenemos necesidad de que el credo sea mejor conocido, entendido y orado. Sobre todo es importante que el credo sea, por así decirlo, reconocido. Conocer, en realidad, podría ser una operación tan solo intelectual.
mientras reconocer significa la necesidad de descubrir la profunda conexión entre la verdad que profesamos en el credo y nuestra vida cotidiana. Esto es muy interesante. El ejercicio que nosotros estamos haciendo de estudio de la doctrina no es solamente de conocimiento de la doctrina, no, es de reconocimiento de la doctrina. Cuando yo digo que estoy reconociendo la doctrina, es que le estoy dando el lugar de importancia que eso, explicitado por nuestro Señor Jesucristo, en su vida pública, en los textos del Antiguo Testamento, deben de ser involucrados en mi vida. En la vida cotidiana, para que estas verdades sean real y efectivamente, como fueron, luz para los pasos en nuestro vivir y vida que vence ciertos desiertos de la vida contemporánea. En el credo se engrana, ¿han visto el engranaje, no? Si esta se mueve, termina moviendo la otra. El credo se engrana, en el credo se engrana la vida moral del cristiano, que en él encuentra su fundamento y su justificación. Es que la iglesia nos impone la moral. No, momentico. Cuando yo estudio la doctrina de la iglesia, yo me doy cuenta que la moral está fundamentada y justificada por esa doctrina. Tiene razón de ser la moral, porque me mueve la vida, vitaliza mi vida, dinamiza mi espíritu. No es por casualidad que en la época era beato, hoy San Juan Pablo II, quisiera que el catecismo de la Iglesia Católica, norma segura para la enseñanza de la fe y fuente fiable para una catequesis renovada, fuese configurado sobre el credo. Cuando vemos toda la primera parte del catecismo, yo les dije a ustedes, los 1065 primeros artículos del catecismo son casi 380 páginas de 890, casi que la mitad